Bienvenidos estudiantes de la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. Les saluda su maestra, la doctora Guadalupe Madrigal Delgado. En este video vamos a trabajar juntos con la tercera unidad de nuestra asignatura Administración Fiscal en las Organizaciones. Esta unidad pues tiene el título de Facultades de la Autoridad Fiscal y Crédito Fiscal. Y quiero decirles desde el comienzo que es quizás una de las unidades más importantes y aplicables a su vida profesional como administradores. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque definitivamente no importa en qué empresa trabajen, en qué área se desenvuelvan, ni qué cargo ocupen. La relación con el fisco, con el SAT, con las obligaciones fiscales va a estar presente en su día a día. En este video vamos a cubrir los dos grandes temas. Primero, el tema de facultades que tiene la autoridad fiscal para revisarnos, para determinarnos deudas y para sancionarnos. Y segundo, vamos a conocer qué es un crédito fiscal, cómo se integra y de qué formas pueden extinguirse. Al final de este video, les aseguro que ustedes van a tener una comprensión sólida de estos conceptos como ejemplos reales que vamos a explicar de empresas mexicanas. Así que acomódense. Les sugiero que tengan a la mano el glosario de términos que previamente se les envió de este material, que funge como un material de apoyo y para que pues comencemos a abordar esta linda temática. Bien, comencemos con la diapositiva número 2. El SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, no actúa de manera arbitraria. Dejemos claros que sus facultades para revisar, para calcular y para sancionar están perfectamente delimitadas en el Código Fiscal de la Federación, que para nosotros siempre lo encontramos como CFF, F y F. Y esas facultades se organizan en esos tres grandes ejes que son como la columna vertebral de esta unidad y de este primer tema. El primer eje son las facultades de comprobación. A través de estas facultades, la autoridad fiscal verifica que los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales, estén cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Aquí entran las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere, las revisiones electrónicas y la revisión de dictamen. Estas facultades están reguladas en los artículos 42 al 53b del mismo Código Fiscal de la Federación. El segundo eje son las facultades de determinación. Si en la comprobación el SAT detecta irregularidades o diferencias, entonces procede a calcular de oficio cuánto debe el contribuyente. Esa es la determinación. Es decir, puede hacerse de forma directa con la propia contabilidad de la empresa o de forma presuntiva cuando no hay contabilidad. ¿Qué artículos regulan esta facultad? Los artículos 55 al 63 del Código Fiscal de la Federación. Y el tercer eje son las facultades de sanción. Una vez que el SAT determina una diferencia, tiene la facultad de imponer castigos económicos como multas fijas, multas porcentuales, recargos, actualización, y todo esto pues está regulado en el título 4 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a hacer una precisión. Como futuros administradores, su trabajo es anticiparse a estas facultades, no reaccionar ante ellas. Por lo tanto, conocerlas es el primer paso para proteger la organización donde ustedes trabajen. Profundicemos ahora en cada una de esas facultades. El SAT tiene 4 instrumentos principales para verificar que estamos pagando los impuestos correctamente. Estamos en la primera facultad como facultad de comprobación. Entonces, esa tiene esa facilidad para verificar que estemos pagando correctamente. ¿Y
y cada uno tiene sus características y plazos propios. La primera es conocida como la visita domiciliaria, está en el 44 del Código. Aquí los auditores del SAT se presentan físicamente en el domicilio fiscal de la empresa, revisan los libros contables, los registros, los comprobantes, las mercancías, todo lo que pueden encontrar en ese lugar. El plazo máximo que tiene para concluir la autoridad esta facultad es de un plazo de 12 meses. Aunque si el contribuyente tiene operaciones con partes relacionadas en el extranjero, ese plazo puede extenderse hasta 24 meses, es decir, 2 años. La segunda es la revisión de gabinete. Es también llamada revisión de escritorio, que está regulada en el 48 del Código. Aquí pues no hay presencia física en la empresa, más bien el SAT envía un oficio solicitando al contribuyente lleve su documentación directamente a las oficinas de la autoridad. El contribuyente tiene 15 días hábiles para presentar lo que se le pide. La tercera es la revisión electrónica. Está regulada en el 53-B del mismo código. Esta es la más moderna y actualmente pues más utilizada. El SAT analiza información que tiene en sus bases de datos, como los CFDI que la empresa emite, que la empresa recibe, las declaraciones, la información de terceros, y si detecta discrepancias, es decir, diferencias, emite una preliquidación directamente al buzón tributario del contribuyente, sin siquiera tener que visitarlo o llamarlo a sus oficinas. Y la cuarta es la revisión del dictamen, que se encuentra regulada en el 52-A del Código, cuando una empresa contrató a un contador público registrado para que dictaminara sus estados financieros. El SAT puede primero revisar ese dictamen, es decir, hablar con el contador certificado antes de ir directamente con la empresa. Es un proceso que respeta la cadena de autoridad profesional y aquí pues vamos a hacer otra precisión. Noten que cuando lo mencionamos no hablamos de que pueda haber una u otra facultad, es decir, noten que estas facultades no son excluyentes. Eso significa que el SAT puede ejercer varias de estas facultades de manera simultánea o independiente, según lo considere más eficiente para cada caso. Llegamos a uno de los temas como nueva facultad 2026, ven ustedes en la lámina, que es uno de los temas más importantes y novedosos de esta unidad. Algo que como administradores y como profesionales del área fiscal deben de conocer con mucha precisión. Es el nuevo artículo 49-bis del Código Fiscal, vigente desde el 1 de enero del 2026. Para entender por qué existe este artículo hay que contextualizarlo primeramente. México ha tenido durante años un problema muy grave con los llamados EFOS. ¿Qué son los EFOS? Las empresas que facturan operaciones simuladas. Son empresas que emiten facturas, CFDI, por servicios o por bienes que nunca existieron realmente. Sus clientes las usan para deducir sus gastos que nunca ocurrieron y así reducir artificialmente sus impuestos. Esto representa un daño enorme al fisco mexicano de miles de millones de pesos al año. El artículo 49 bis es la respuesta del legislador. Un procedimiento ágil, express, que permite a la autoridad fiscal actuar de manera inmediata cuando detecta indicios de que un contribuyente está emitiendo facturas falsas. Y dirán ustedes, ¿cómo detecta esos indicios el SAT? Pues todo tecnología, ¿verdad? A través del análisis del Big Data. Algoritmos que cruzan millones de datos en tiempo real. Las principales señales que disparan el procedimiento del artículo 49 bis son 4. Primero, incongruencias entre los CFDI emitidos y los activos de la empresa. Por ejemplo, vamos a citar a una empresa. Una empresa que factura 10 millones en servicios de ingeniería, pero no tiene oficinas ni equipo.
Segundo, ausencia del personal registrado ante el IMSS. Si facturas servicios de construcción, pero no tienes trabajadores, pues esto es una bandera roja enorme para el SAT. Tercero, discrepancias significativas entre los ingresos facturados y los declarados al SAT. Y el cuarto, un domicilio fiscal no localizable, es decir, una empresa que opera desde un domicilio inexistente o un local vacío. En esta lámina, pues vamos a explicar el paso a paso del artículo 49 bis para que vean la importancia que tiene de abordar. Una vez que el SAT tiene ya los indicios suficientes, el procedimiento del 49 bis se activa en 3 pasos que ocurren en un plazo máximo de 24 días hábiles. Noten la diferencia con la anterior facultad. Hablábamos de 12 meses. Por eso estas son las visitas express. Quiero que presten mucha atención a esta diapositiva, porque lo que voy a describir cambia radicalmente la forma en que debemos entender el riesgo fiscal para las organizaciones. El paso 1. La orden de visita y la suspensión inmediata del certificado de sello digital. El SAT emite una orden de visita domiciliaria especial bajo el artículo 49 bis. Y en el mismo momento en que la notifica, suspende el código de sello digital. Este certificado de sello digital del contribuyente, ¿qué significa esto? Pues que desde el día 1, la empresa no puede emitir una sola factura, es decir, no puede expedir CFDI. No puede cobrar a sus clientes formalmente, su operación queda paralizada desde el instante, desde ese primer momento, antes incluso de que se demuestre si hubo o no irregularidades. Los auditores se presentan en el domicilio con facultades para tomar fotografías, para tomar videos en las instalaciones, para entrevistar al personal, revisar inventarios y activos. Si nadie les abre la puerta o se les niega el acceso, el SAT lo resuelve automáticamente. Puede resolver automáticamente que los CFDI son falsos. Y en solo 15 días y sin más trámite. El paso 2 es la defensa del contribuyente. Una vez levantada el acta de visita, el contribuyente tiene únicamente 5 días hábiles para presentar las pruebas que acrediten que sus operaciones sí fueron reales. Estamos hablando de contratos, de transferencias bancarias, de correos electrónicos, bitácoras de servicio, fotografías del trabajo realizado, registros del IMSS, de los trabajadores, entregables, informes, todo lo que demuestre que la operación que ampara ese CFDI realmente ocurrió. Recordemos 5 días hábiles. Eso es menos de una semana laboral. Si el expediente de defensa no está preparado con anticipación, reunirlo en ese plazo es prácticamente imposible. El paso número 3 es la resolución del SAT. Después de recibir las pruebas, la autoridad tiene 15 días hábiles para resolver. Hay 2 escenarios posibles. En el escenario favorable, el SAT considera que las pruebas son suficientes. Emite pues una resolución a favor del contribuyente y levanta la suspensión del certificado de sello digital. Es decir, la empresa puede volver a facturar. En el escenario adverso, el SAT no encuentra evidencia de materialidad, es decir, declara los CFDI como falsos, cancela definitivamente la posibilidad de la empresa de emitir factura, publica el nombre de la empresa y el RFC en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación como emisor de facturas falsas. Y puede, claro, iniciar un proceso penal según lo estipula el artículo 113 bis del mismo código. Pero esto no termina aquí. Hay un efecto dominó. Todos los clientes, vamos a volver a marcarlo,
todos los clientes de esta empresa que usaron esos CFDI para deducir o acreditar IVA tienen 30 días naturales para corregir su propia situación fiscal. Si no lo hacen, su propio certificado de sello digital puede ser restringido también. En esta lámina vamos a comprender bien la diferencia entre el 49 bis y el 69B del código. Es importante compararlo como un predecesor. El artículo 69B del código, que existe desde el 2014 y que también combate las facturas falsas, no son lo mismo, tienen naturaleza y consecuencias distintas. El 69B está enfocado en la capacidad material del emisor. Si una empresa no tiene los activos, el personal y la infraestructura para realizar los servicios que factura, el SAT puede presumir que sus operaciones son inexistentes. El procedimiento se inicia con una publicación en una lista provisional. El contribuyente tiene la oportunidad de desvirtuar esa presunción y solo si no lo logra queda en la lista definitiva. El proceso puede tardar varios meses y el daño más grave es quedar en la lista negra. Ocurre después de la resolución definitiva. El 49 bis, en cambio, no analiza tanto la capacidad del emisor, sino que presume directamente que ciertos CFDI son falsos, basándose en el análisis de data, como ya lo comentamos. Y su consecuencia más crítica es la suspensión inmediata de los certificados de sello digital desde el día 1. Antes de que el procedimiento concluya, antes de que haya una resolución firme, el daño operativo es operativo y ocurre inmediatamente. Una conclusión clave para el administrador es que mientras el artículo 69B permitía a la empresa seguir operando durante el procedimiento, el 49 bis paraliza a la empresa desde el momento en que se le notifica la orden de visita. Esto eleva de manera crítica el riesgo de liquidez y puede comprometer la supervivencia del negocio. Ante este escenario de fiscalización tan ágil y tan agresivo, la pregunta natural es, ¿qué puede hacer una organización para protegerse? Y la respuesta es clara, la prevención. Ya no basta con esperar a que llegue una auditoría para buscar los papeles. En el entorno del 49 bis, cuando llegue la auditoría, ya no habrá tiempo, recordamos esos 5 días hábiles. La primera y más importante acción es construir un expediente de materialidad por cada operación relevante. Esto significa que documentar en tiempo real es muy importante. Guardar los contratos firmados, los informes de trabajo entregados, los correos electrónicos con instrucciones, aprobaciones, bitácoras, fotografías del servicio prestado, las transferencias bancarias. Si compré, por ejemplo, una maquinaria, tengo que tener la remisión, la fotografía del equipo en mi empresa, el seguro, el registro contable. Cada CFDI debe poder sustentarse con evidencia concreta de que la operación ocurrió. La segunda acción es el control de proveedores, verificar periódicamente que nuestros proveedores no estén en esas listas negras del SAT, tanto las del artículo 69B como las nuevas del 49 bis. Si contratamos a alguien que esté en esta lista, el problema llega también a nuestra empresa, aunque nosotros hayamos actuado de buena fe. La tercera es capacitar al personal. El personal de recepción, de administración, de contabilidad, debe de saber qué hacer en el momento en que pues, llega el auditor del SAT. A quién llamar, qué documentos mostrar, qué no decir sin orientación legal previa. Y la cuarta es hacer simulacros de visita internamente, anticiparnos a lo que el SAT encontraría si llegara el día de hoy, detectar inconsistencias y corregirlos antes que la autoridad las encuentre. Y en todo esto, la asesoría fiscal proactiva es fundamental. Un buen asesor fiscal no solo resuelve
problemas cuando ya explotaron, sino que los anticipa. En el mundo del 49 bis, esa es la diferencia. Puede marcar diferencia entre seguir operando o cerrar el negocio. En esta lámina número 8, pues vamos a ver los que son las facultades de determinación directa y presuntiva. En pantalla tenemos dos casos prácticos. Casos prácticos, uno es el Hotel Las Gaviotas con 800,000 pesos no declarados y el otro es el Taller Los Compadres con ingresos estimados de 650,000 pesos por comparación con talleres similares. Pasamos ahora al segundo eje de las facultades de determinación. Determinación, y una vez que la autoridad comprueba que hay irregularidades, procede a calcular cuánto dinero le debe el contribuyente al fisco. Y pues tiene dos formas. Una es la determinación directa, es decir, aquella que se realiza con base en la propia contabilidad del contribuyente. La autoridad toma los libros, los registros, los FDI, los estados de cuenta bancario y rectifica con números reales y comprobables qué ingresos se omitieron o qué deducciones eran improcedentes. Por ejemplo, en el ejemplo del Hotel Las Gaviotas, durante una visita domiciliaria, el SAT detectó que el hotel recibía pagos en efectivo por hospedaje, que nunca registraban en su contabilidad ni declaraban al SAT. Entonces, detecta 800,000 pesos en ingresos no declarados. Con esta información, determinan directamente el ISR y el IVA omitidos más sus accesorios. La segunda es la determinación presuntiva del artículo 55. Esta se aplica cuando el contribuyente no tiene contabilidad, la destruyó, se niega a presentarla o la que tiene está tan incompleta que es inútil. Entonces el SAT tiene que estimar los ingresos usando indicios externos. Por ejemplo, analiza depósitos bancarios no justificados, compara al contribuyente con negocios del mismo giro, como ese del taller y de la misma zona, considera el consumo de energía eléctrica o el número de empleos registrados. Este es el caso del Taller de los Compadres, que es ilustrativo. El taller no tiene ningún libro contable. El SAT compara con 5 talleres mecánicos similares de la misma colonia en Culiacán y determina que su nivel de ingresos debería ser aproximadamente de 650,000 pesos anuales, no los 200,000 pesos que el contribuyente alegaba ganar. El ISR y el IVA entonces se determinan sobre la diferencia. El resultado de cualquier determinación directa o presuntiva es la emisión de una liquidación que genera un crédito fiscal, que en las siguientes láminas explicaremos con detenimiento. Este crédito fiscal está a cargo del contribuyente y ese crédito fiscal, si no se paga, si no se impugna en el plazo, el SAT puede hacerlo efectivo mediante embargo y remates de bienes. Interesante, ¿verdad? El tercero y último eje de las facultades es la sanción. Una vez que se determina una diferencia, el SAT puede imponer una serie de accesorios que incrementan significativamente el monto original de la deuda. Tenemos ahí las multas fijas que se aplican por omisiones de obligaciones formales. Por ejemplo, si no presenté mi declaración mensual de IVA, la multa va desde 1,400 hasta 17,370, según el artículo 82. Noten que esa multa se aplica independientemente de si debo o no impuesto. Luego están las multas porcentuales del artículo 76, que varían desde el 20 al 75% del impuesto omitido, dependiendo de la gravedad de la infracción. Luego se encuentran los recargos del artículo 21, que son intereses moratorios. Actualmente la tasa vigente para 2026 es 1,47 mensual sobre el saldo pendiente. No es una tasa pequeña, en 12 meses acumula casi un 18% adicional.
Y la actualización del artículo 17A, que es un ajuste por inflación usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor. No es una sanción propiamente dicha, sino un mecanismo para mantener el valor real de la deuda en el tiempo. El efecto combinado, el caso de Laboratorios Pharma Norte lo ilustra perfectamente. Omitieron pagar 300,000 pesos de ISR. Al sumarle multas, recargos y actualización, el total a pagar asciende a 525,090 pesos. Esto es el incremento del 75% sobre el impuesto original. Y eso sin contar la posible cancelación del certificado de sello digital que les impedirá facturar mientras regularicen su situación. A continuación, en este segundo bloque de la unidad, abordaremos el concepto de crédito fiscal. Y pues vamos a arrancar con la definición legal que nos da el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. El artículo dice que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuyentes, de sus accesorios o de aprovechamientos. En términos más sencillos para ustedes, un crédito fiscal es una deuda del contribuyente con el fisco, con el gobierno, que el Estado tiene el derecho y la facultad de cobrar, incluso de manera forzosa. Si no pagas, el SAT puede embargarte cuentas bancarias, bienes, inventarios y rematarlo para cobrar lo que se le debe. El crédito fiscal tiene 4 características fundamentales que lo hacen especialmente relevante. Primero, tiene preferencias en el cobro. Los créditos fiscales se cobran antes que casi cualquier deuda privada, salvo algunos casos específicos como créditos laborales o hipotecas constituidas con anterioridad. Segundo, es garantizable. Si el contribuyente lo impugna, no desaparece, debe garantizarlo. Tercero, es ejecutable mediante el PAE. ¿Qué es el PAE? El procedimiento administrativo de ejecución, que es el mecanismo de cobro forzoso del SAT. Recordemos que tenemos un glosario de términos. Para cualquier término que no se familiaricen, tengamos siempre a la mano este glosario. Y cuarto, es actualizable. Es decir, que genera recargos y actualización todos los meses que no se paga, por lo que la deuda crece con el tiempo. Un punto que quiero que recuerden siempre es el crédito fiscal no es el impuesto omitido. Es el impuesto más la actualización, más los recargos, más las multas, y esa diferencia puede ser muy significativa. ¿Cómo vamos a ver? Veamos en esta lámina cómo se integra un crédito fiscal en un ejemplo pues muy concreto. La empresa Ceros del Norte S.A. omitió pagar su ISR del ejercicio 2024 por un monto de 200,000 pesos. Un año después, el SAT determina el crédito fiscal. ¿Cuánto debe pagar realmente la empresa? Nos vamos a preguntar. El primer componente es la contribución omitida, que son los 200,000 pesos de ISR que nunca se pagaron. Ese es el 100%, la base del cálculo. El segundo componente es la actualización. Si la inflación del periodo fue 6%, se aplica ese factor al ISR omitido. Es decir, se multiplica 200,000 pesos por el 1.06, da 212,000 pesos. El ajuste entonces inflacionario es la diferencia, que son los 12,000 pesos. Ahora la base para calcular recargos y multas ya no es 200,000, sino 212,000 pesos. El tercer componente son los recargos. Con 12 meses de mora a una tasa de 1.47 mensual, el cálculo arroja 35,280 en intereses moratorios sobre la cantidad actualizada. Y el cuarto componente es la multa. El SAT aplica el 55% de la contribución omitida original, es decir, 200,000 pesos por el 55
da 110,000 pesos de multa. Ejemplo, el total del crédito fiscal son 357,280 sobre una deuda original de 200,000 pesos. El crédito representa el 178,64% del impuesto inicial. Es decir, la empresa debe pagar casi el doble de lo que originalmente omitió. Eso durante un año. Y cada vez que pasas sin pagar, los recargos siguen corriendo. Esta es una de las razones más poderosas para cumplir en tiempo con las obligaciones fiscales. El costo de no hacerlo crece exponencialmente. Como administradores, su responsabilidad es garantizar que los pagos de impuestos se realicen en los plazos establecidos y evitar que estos accesorios se acumulen. Bueno, pues una vez que existe un crédito fiscal, la pregunta es ¿cómo se extingue? El Código Fiscal prevé 5 formas distintas. Vamos con las 2 primeras en esta lámina, el pago y la compensación. El pago, regulado en el artículo 20, es la forma más directa y común. El contribuyente entrega al fisco el monto total del crédito, la contribución omitida, más todos sus accesorios. El pago puede hacerse en una sola exhibición que extingue el crédito de manera total e inmediata. Si el monto es significativo, la empresa pues no tiene o la empresa no tiene los recursos disponibles, puede solicitar el pago en parcialidades según lo marca el artículo 66, hasta 36 mensualidades. Aunque sobre el saldo insoluto se siguen generando recargos del 1,47% mensual hasta liquidar la totalidad. Existe también el pago en especie, que es excepcional, pero aplica en programas específicos de la Secretaría de Hacienda para bienes como obras de arte o inmuebles. La segunda forma de extinción del crédito fiscal es la compensación, marcada en el artículo 123. Si el contribuyente tiene un saldo a favor en un impuesto, puede aplicarlo para reducir o extinguir la deuda en el mismo tipo de impuesto, sin necesidad de solicitar la devolución en efectivo. Por ejemplo, si durante el año pagué 120,000 pesos en pagos provisionales de ISR, pero mi ISR anual resultó ser solamente 85,000, pues tengo un saldo a favor de 35,000 pesos. Puedo compensar esos 35,000 pesos contra el ISR del siguiente periodo. Una advertencia importante es que desde 2019 ya no existe compensación universal entre distintos impuestos. Antes se podía aplicar un saldo a favor del IVA contra ISR o viceversa. Ya no. Hoy solo se puede compensar ISR contra ISR, IVA contra IVA. La compensación se tramita presentando un aviso en el portal del SAT mediante la ficha del trámite 23 del Código Fiscal. Las siguientes 2 formas de extinción del crédito fiscal son las condonación y presunción. La condonación, regulada en el 39 del Código, es el perdón de la deuda fiscal por parte del Estado. Y aquí es muy importante que quede claro, no es un derecho del contribuyente, no es algo que se pueda solicitar individualmente ni negociar con el SAT. La condonación proviene de un decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación y se otorga ante situaciones excepcionales. Calamidades públicas, desastres naturales, emergencias económicas. Por ejemplo, tras los sismos de septiembre del 2017, el gobierno federal emitió un decreto condonando multas y recargos para contribuyentes de las zonas de desastre declaradas. Noten que generalmente la condonación aplica sobre multas y recargos, muy raramente sobre el impuesto principal. El fisco condona los accesorios, pero suele exigir el pago de la contribución máxima. La prescripción, veamos esa línea del tiempo que dice año 1, 2, 3, 4, 5. Artículo 146 nos dice que no es un perdón
es una extinción jurídica por el paso del tiempo. Ya habíamos mencionado los 5 años de la prescripción. Si el SAT tiene un crédito fiscal a su favor, pero no realiza ninguna gestión para cobrarlo durante 5 años continuos, ese crédito fiscal prescribe y se extingue definitivamente como obligación jurídica. Sin embargo, hay 2 aspectos críticos que deben de recordar. Primero, la prescripción se interrumpe cada vez que el SAT realiza una gestión de cobro notificada al deudor y cuando el contribuyente reconoce expresamente el adeudo, en ese momento el contador se reinicia desde cero y para luego contar otra vez los 5 años. Segundo, la prescripción no opera de manera automática. El contribuyente que quiera beneficiarse de ella debe solicitarla expresamente ante la autoridad o ante el tribunal. Si no la solicita, el crédito técnicamente sigue vivo. La quinta y última forma de extinción es la cancelación regulada en el 146A. Y es importante porque es la que más confusión genera entre estudiantes, sobre todo. Muchos la equiparan con la prescripción, pero son figuras completamente distintas. La cancelación es una decisión interna del SAT de dar de baja un crédito fiscal de sus registros contables activos, no porque la deuda desaparezca jurídicamente, sino porque recuperarla costaría más de lo que vale o porque el deudor no tiene con qué pagar. Existen 2 causas para cancelar. La primera es la incosteabilidad, cuando el crédito es tan pequeño que el costo administrativo de enviar a un ejecutor, hacer los trámites, el papeleo, los viáticos, supera el monto que se recuperaría. El crédito del SAT es que los créditos menores a 200 sumas pueden cancelarse por incosteabilidad. La segunda causa es la insolvencia comprobada del deudor, cuando se verifica que la persona no tiene bienes embargables ni ingresos con los que pagar. Y aquí está el punto crítico que quiero que memoricen. La cancelación no extingue la deuda. La deuda jurídicamente sigue existiendo. El SAT simplemente la da de baja en sus registros activos. Si más adelante el deudor adquiere bienes o mejora su situación económica, el SAT puede reactivar el cobro, siempre y cuando la deuda no haya prescrito todavía. La prescripción, en cambio, sí extingue totalmente la obligación. La deuda desaparece del mundo jurídico y no puede volver. Bueno, en esta lámina número 15 vamos a ver un resumen comparativo de los modos de extinción. Vemos en pantallas el modo, el efecto jurídico, el requisito clave y el responsable. El efecto de 2 notas administrativas que vamos a tomar en cuenta es que la prescripción no es automática, la cancelación no extingue la deuda jurídica y pues ahí vemos el efecto que tiene cada uno, en quién es el efecto jurídico que tiene cada uno de las formas de extinción del crédito fiscal. Para cerrar el tema de crédito fiscal tenemos esta tabla en el que resume de forma visual los 5 modelos de extinción que pues estudiamos en las láminas anteriores. Les recomiendo que la usen como referencia cuando estudien o cuando tengan que aplicar estos conceptos en su vida profesional. El pago y la compensación son las formas activas. El contribuyente hace algo, entrega dinero o aplica un saldo a favor y el crédito se extingue. La condonación es la forma graciosa, es el Estado quien perdona por causas excepcionales y mediante decreto general. La prescripción es la extinción por inacción de la autoridad, el tiempo pasa, el SAT pues ya no cobra y la deuda muere. Pero hay que pedirlo expresamente. Y la cancelación es solo una baja contable administrativa, no es una extinción jurídica real.
Dos notas finales antes de concluir. Primero, si están revisando si una deuda fiscal prescribió, recuerden verificar si el SAT realizó alguna gestión de cobro en los últimos 5 años, porque cualquier requerimiento reinicia el plazo. Segunda, si escuchan que a una empresa le cancelaron una deuda con el SAT, no asumen que ya quedó libre. Puede ser solo una cancelación contable que puede reactivarse. Bueno, aquí vamos a finalizar este video educativo y pues con esto hemos finalizado o concluido el recorrido completo por la unidad número 3. Recordemos que repasamos las 3 facultades fundamentales del SAT, la facultad de comprobación, de determinación y de sanción. Profundizamos en el nuevo artículo 49 bis, que representa un cambio radical en la forma en que el fisco fiscaliza a las empresas en México a partir de este año 2026. Y revisamos el concepto de crédito fiscal como un ejemplo numérico que espero les haya dejado muy claro porque el cumplimiento fiscal oportuno es una de las mejores inversiones que puede hacer una organización. Recuerden que juntos con este video tienen disponible la presentación en PowerPoint y el documento complementario de glosario de términos, el glosario de siglas y las referencias bibliográficas en formato APA para que ustedes puedan profundizar en cualquier tema que les haya generado duda. Les pido que revisen también los artículos del Código Fiscal de la Federación que mencionamos a lo largo del video, el 4, el 20, 21, 23, 39, 42, el 44, 48, 49 bis, 53B y 146. Leerlo directamente en la ley, aunque al principio pueda parecer complejo, ya tuvimos una primera experiencia, es un ejercicio fundamental en su formación como administradores fiscales. ¿Por qué? Porque se remiten a la fuente principal de lo que aquí comentamos. Cualquier duda que surja después de ver este video, pueden plantearla en el foro de la plataforma o en nuestra sesión de retroalimentación programada. La verdad, esto ha sido un gusto acompañarlos en este proceso de aprendizaje, mucho éxito en su preparación y nos vemos muy pronto en la siguiente unidad. Los saludo con mucho cariño, mucho aprecio, su maestra Lupita Madrigal.